Bueno, vamos a culminar lo que nos queda de la Constitución de Santa Fe con la reforma en el año 2025 y vamos con la quinta parte, título único, pero no sin antes prepararnos un buen mate, ¿sí? Con la yerba de los campeones del mundo, papá. A todos nos gusta ser campeones del mundo, ¿no? Todos nos gusta celebrar, pero cuando hay que poner y hay que sacrificarse, son pocos, ¿eh? Para las celebraciones y los festejos hay muchos. Para los esfuerzos del día a día, muchos hacen los boludos. Quinta parte, título único. Reforma de la Constitución. Artículo 160. Esta Constitución no puede ser reformada sino en virtud de una ley especial sancionada con el voto de las dos terceras partes de los miembros de cada Cámara, que declare la necesidad de la reforma. Y si fuere vetada, su promulgación requiere la insistencia legislativa por igual mayoría. La ley determina si la reforma debe ser total o parcial y, en este último caso, los artículos o la materia que hayan de reformarse. La reforma se hará por una convención compuesta de diputados elegidos directamente por el pueblo, en número igual igual al de los miembros del Poder Legislativo. Para ser convencional se requieren las mismas calidades que para ser diputado a la legislatura. El cargo de convencional es compatible con cualquier otro nacional, provincial o municipal. Los convencionales gozan de las mismas inmunidades y remuneración de los legisladores, mientras ejerzan sus funciones. Artículo 161. Give me a sec, please. Hay que darle un par de toques así, como a las personas. Hay que darle un cachetazo en la nuca para que despierten. Ahora sí. Artículo 161. La ley especial que declare la necesidad de la reforma debe determinar asimismo las bases fundamentales de la elección, instalación y término de la convención reformadora. Queda reservada a ésta todo lo concerniente a su ordenamiento interno. La convención puede ser prorrogar el término de su duración una sola vez y por la mitad del plazo fijado por la ley. Si vencido el plazo legal de duración, la convención no se hubiera expedido sobre todos los puntos susceptibles de reforma, se entenderá que ésta no se ha producido en parte alguna. En los casos de reforma parcial, la convención no puede pronunciarse sino sobre los artículos o la materia designados por la ley. La convención no está obligada a modificar o suprimir las disposiciones de la Constitución si considera que no existe la necesidad de la reforma declarada por la ley. Disposiciones transitorias. Primera. Esta Constitución entrará en vigencia a partir del día de su publicación. Debe ser firmada por el presidente de la Convención Reformadora, los convencionales reformadores que quisieren hacerlo y refrendada por los secretarios parlamentarios y el secretario administrativo. Se remitirá un ejemplar auténtico a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y al archivo histórico y será publicada a través de los canales digitales de la provincia y en el boletín oficial a fin de darle máxima difusión. Segunda. Los miembros de la Convención Reformadora, el gobernador, la vicegobernadora, sus ministros, la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, el presidente provisional del Senado y los demás legisladores, los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General, la Fiscal General y la Defensora General, el Fiscal de Estado, los miembros del Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y las autoridades de los gobiernos municipales
dispondrán lo necesario para jurar esta Constitución dentro de los 30 días siguientes a su entrada en vigencia. Todavía no pasaron 30 días, de hecho creo que son 7, si no me equivoco, los días que han pasado desde que se promulgó esta Constitución. Tercera, las autoridades de la Convención y los secretarios de esta deberán hasta el día 30 de septiembre de 2025 emitir todos los actos administrativos y tomar todas las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a todas las obligaciones que reconozcan como origen el funcionamiento y disolución de la Convención Reformadora. Cuarta, hasta tanto la legislatura sancione la ley electoral conforme a lo establecido en el artículo 56, se incorporarán al padrón las personas mayores de 16 años de edad y las personas extranjeras a los fines de que puedan ejercer el derecho de sufragio. Quinta, hasta tanto se dicte la ley que determine la competencia judicial específica en materia electoral, continuará entendiendo en estos casos el Tribunal Electoral de acuerdo con la normativa vigente al momento de sancionarse la presente Constitución. Sexta, los mandatos de las autoridades provinciales elegidas por el voto popular que se encuentran en ejercicio al momento de sancionarse esta reforma no son considerados como primer período, con excepción de lo dispuesto para el gobernador y vicegobernador, para quienes el mandato vigente se considera primer mandato. Séptima, todas las leyes que deban dictarse de conformidad con lo dispuesto por esta Constitución serán sancionadas dentro del plazo máximo de 2 años, contado a partir de su entrada en vigencia, salvo que se prevea expresamente un plazo menor. Hasta tanto se dicten, continúan vigentes las actuales. Octava. A partir de la entrada en vigencia de esta Constitución, quien ocupa el cargo de Procurador General pasa a titular la Procuración General creada en el artículo 119, con la misma jerarquía, remuneración y funciones que no hubiesen sido transferidas. Ocupará dicho cargo hasta que se alcance los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria o los 75 años de edad, lo que ocurra primero. Novena. A partir de la entrada en vigencia de esta Constitución, los fiscales de materia extrapenal pasan a denominarse procuradores, manteniendo la jerarquía y remuneración actual. A los procuradores que se designen de ahora en más, se les requerirá el acuerdo legislativo. Quedan exceptuados los que actualmente están en funciones en dichos cargos. Décima. Hasta la entrada en vigencia de la ley que regule el funcionamiento del Consejo de Selección del Poder Judicial y del Ministerio Público, se aplica el sistema de selección de jueces, fiscales y defensores, vigente a la fecha de entrega en vigor de esta Constitución. Décima primera. Los procedimientos de selección de jueces, de fiscales, del Ministerio Público, de la acusación y de defensores del Servicio Público Provincial de Defensa Penal que se encuentren en trámite al momento de la entrada en vigencia de esta Constitución, continúan hasta su finalización de acuerdo con la normativa vigente al inicio del procedimiento. Décima segunda. Hasta la entrada en vigencia de la ley que regule los procedimientos disciplinarios de jueces, procuradores, fiscales y defensores, los mismos se sustanciarán ante los órganos y se regirán por la normativa actualmente en vigor. Décima tercera. Lo previsto en los artículos relativos al enjuiciamiento de jueces, procuradores, fiscales y defensores resulta aplicable a partir de la vigencia de la ley que regule su funcionamiento. Décima cuarta. Las Defensorías Generales y del Ministerio Pupilar, que dependen actualmente, no sé si, ahí dice pupilar, pero no sé si es popular, pero bueno, vamos a decir, del Ministerio Pupilar, que dependen actualmente del Procurador General, mantienen su ubicación institucional, la forma de designación y remoción de sus integrantes y desempeñan sus funciones de conformidad con la normativa vigente, hasta entrada en vigor de la ley que reglamente la organización del Ministerio Público de la Defensa.
15ª. La fiscal general, el auditor general de gestión y los fiscales regionales del Ministerio Público de la Acusación, la defensora provincial y los defensores regionales del Servicio Público Provincial de Defensa Penal continuarán en sus cargos hasta el vencimiento del mandato por el que fueron designados. El actual mandato de la fiscal general y de la defensora provincial se considerará primer periodo a los fines de una nueva designación. 16ª. Una ley debe contemplar todas aquellas medidas necesarias para la puesta en funcionamiento del Ministerio Público. El uso asignado y el destino de los inmuebles, espacios, oficinas, los bienes muebles y demás equipamiento que a la fecha de entrada en vigencia de esta Constitución estén afectados al Ministerio Público de la Acusación y al Servicio Público de Defensa Penal no podrá ser modificado sin la conformidad del Ministerio Público. 17ª. Los agentes que actualmente se desempeñan en el Ministerio Público de la Acusación y en el Servicio Público Provincial de Defensa Penal pasan a integrar el Ministerio Público con la entrada en vigencia de esta Constitución. Son traspasados de pleno derecho y de manera inmediata conjuntamente con sus respectivos cargos y las partidas presupuestarias que tienen asignadas. Se deben trasladar asimismo los cargos que se encuentren vacantes y que correspondan a dichos órganos. A los fines del traspaso, se toma en cuenta la planta existente al momento del inicio de esta convención reformadora 14 del 07 de 2025. Se le respeta la remuneración, funciones y ámbito geográfico de prestación de servicios y pautas que protejan el derecho a la carrera. 18ª. Los agentes que actualmente se desempeñan en las Defensorías Generales y el Ministerio Pupilar, dependientes del Procurador General, se trasladarán con sus respectivos cargos al Ministerio Público de la Defensa, tomándose en cuenta la planta existente al momento del inicio de esta Convención Reformadora, 14 del 07 de 2025, y la que se agregue hasta el momento de producirse el efectivo traspaso, respetando la remuneración, funciones y ámbito geográfico de prestación de servicios. Una ley debe contemplar el plazo, las pautas del traspaso y la protección del derecho a la carrera. Los procesos judiciales, 19ª. Los procesos judiciales alcanzados por las modificaciones al artículo 129 que estén iniciados en la Corte Suprema de Justicia, al momento de entrada en vigencia de esta Constitución continuarán su trámite correspondiente hasta su culminación en ese órgano jurisdiccional. 20ª. Los procesos de expropiación en los que la provincia sea parte que se inicien con posterioridad a la entrada en vigencia de esta Constitución tramitarán en la justicia civil y comercial hasta que una ley regule la competencia. 21ª. Los procesos contencioso-administrativos y los recursos contra las decisiones del Tribunal de Cuentas tramitarán ante los órganos jurisdiccionales con competencia en materia contencioso-administrativa hasta que una ley regule la materia. 22ª. Los departamentos ejecutivos podrán remitir a los consejos municipales un proyecto de ordenanza de declaración de necesidad del dictado de la Carta Orgánica, convocando para tales fines a una convención estatuyente y pueden incluir en ella normas relativas a la implementación de las competencias propias de la autonomía establecidas constitucionalmente. 23ª. La unificación de las elecciones de los mandatos provinciales y municipales, conforme a lo previsto en el artículo 155 de esta Constitución, comenzará a regir a partir del año 2035. A tales fines, 1. Los titulares de departamentos ejecutivos que se elijan en el año 2029
serán electos por un período de 6 años por única vez. 2. Todos los concejales de municipios con menos de 20.000 habitantes que fueron electos en el año 2025 desempeñarán su mandato hasta el año 2029. No se aplicarán los resultados de los sorteos realizados en función de las previsiones del artículo 23 de la Ley Orgánica de Municipalidades número 2756. Y 3. Los concejales de municipios con menos de 20.000 habitantes que se elijan en el año 2029 desempeñarán su mandato hasta el año 2031, periodo que no será considerado a los fines de la aplicación de límites a las reelecciones. 24. Los mandatos de las autoridades municipales y comunales que se encuentran en ejercicio al momento de sancionarse esta reforma no son considerados como primer período. Para las autoridades comunales cuyo mandato comienza en diciembre del año 2025, este será considerado primer periodo. Para los titulares de departamentos ejecutivos y concejales cuyo mandato comienza en diciembre del año 2025, este será considerado como primer periodo. 25. La legislatura deberá sancionar una nueva ley orgánica de municipios de acuerdo con las disposiciones de esta Constitución, dentro del plazo de un año contado a partir de su entrada en vigencia. 26. Las ciudades que a la fecha de entrada en vigencia de esta Constitución se encuentran organizadas institucionalmente como municipios con un departamento ejecutivo y un consejo municipal y tengan menos de 10.000 habitantes, podrán decidir si mantienen su estructura institucional actual o adoptar la estructura institucional que contemple la nueva Ley Orgánica de Municipios. La decisión de adoptar la nueva estructura institucional debe ser formalizada a iniciativa del Departamento Ejecutivo, aprobada por ordenanza sancionada por los 2/3 de integrantes de sus consejos municipales y comunicada a la legislatura. 27. La ley que establece el régimen de coparticipación previsto en el artículo 157 deberá dictarse dentro del plazo máximo de 2 años contados a partir de la entrada en vigencia de la presente. No podrá modificarse en desmedro de la totalidad de los municipios la distribución de recursos vigente al momento de la sanción de esta reforma. Dada en la sala de sesiones de la Convención Reformadora de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, a los 10 días del mes de septiembre del año 2025. Bien, y con esto agradecemos a los trabajadores que desempeñaron tareas durante la Convención Reformadora. Muchas gracias. Con esto nos despedimos y esto ha sido todo lo que tiene que ver con la Constitución de la Provincia Invencible de Santa Fe, Reforma 2025. Espero que les haya servido, que este material sirva para el bien común. Y bueno, agradecer a las personas que han llegado hasta el final. Si llegaste hasta acá, no te olvides de dar un rico like, que eso me ayuda un montón. Obviamente suscribirse al canal, ya hemos pasado la barrera de los 100 suscriptores, lo cual es algo muy bueno. En sí no es el objetivo de este canal, simplemente lo utilizo como medio para dejar algunos registros y bueno, también para utilizarlo como espacio de comunicación y bueno, es simplemente eso. Nada más que agregar, espero que estén muy bien, que les vaya bien y que bueno. Y lo mismo de siempre. Vamos para adelante.